Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que siempre nos escuchan por esta su página de Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí su hermano en Cristo, Ramón Jr. Martínez. Nuestro ministerio, Jehová Chesed. Dios es bueno y su misericordia para siempre. Hoy tenemos un tema bueno, como son todos los temas bíblicos. Todos los temas de la palabra de Dios son buenos para ayudarnos a acercarnos a Dios. Vamos a hablar de la verdad, predicando la verdad, predicando la verdad. Satanás se enoja cuando se predica la verdad, la palabra no adulterada. Amén. Cuando se predica la palabra de verdad, la palabra como fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, Satanás se enoja y hay oposición. Pero nosotros, los cristianos, seguimos hacia adelante porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y más poderoso es nuestro Dios que está con nosotros que los que están allá afuera. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad que predicamos, que solamente en Jesucristo hay salvación. Que Jesús es el plan perfecto de Dios para perdonar el pecado de la humanidad. Ese pecado que se hereda en Adán y que pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Esa es la verdad que predicamos. Predicamos que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la verdad que predicamos. Y la verdad de Jesucristo la predicamos acorde con la palabra de Dios. Por eso dice Primera de Pedro 2:2, como niños recién nacidos busquen con ansias la leche, el alimento puro, no adulterado de la palabra. Así por medio de ella, de esa palabra no adulterada, crecerán en su salvación. Amén. Esa es la palabra que tenemos que predicar. A Jesucristo conforme a su evangelio. Cuando predicamos que los ídolos no salvan, cuando predicamos que los ídolos son pedazos de metal, de hierro, de piedra, de madera, que no oyen, que no ven, que no hablan, no caminan, e igual son los que lo adoran, el enemigo, Satanás, los demonios, se enojan y hay oposición. Cuando predicamos que los hombres no salvan, que no hay hombre en esta tierra que pueda salvar, que el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos se llama Jesús, Jesucristo, el diablo se enoja. Cuando predicamos que la religión, ninguna religión salva, no hay religión grande ni religión primera, la religión no salva y decimos quien salva es Jesucristo, Satanás se enoja. Cuando predicamos que el ser bueno, que meramente con ser bueno, que yo no hago cosas malas, que yo ayudo, buenas obras, cuando decimos que eso no salva, Satanás se enoja. Fíjate que estoy diciendo Satanás se enoja. Pero ya ustedes van a oír lo que voy a seguir diciendo. La predicación de que aceptando a Jesucristo como Salvador y viviendo conforme a la palabra no adulterada de Dios, a través de esa palabra somos salvos, eso enoja a Satanás y quiere poner oposición. Pero Satanás y sus demonios utilizan hombres y mujeres que no son cristianos, que no tienen a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo de Dios y se dejan utilizar por las tinieblas para hacer estorbo. Esa es la realidad. Nuestra lucha, lo vamos a ver, no es contra el ser humano, no es contra los hombres ni las mujeres. Dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible,
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Entonces contra Satanás y sus demonios la lucha, pero los demonios utilizan personas, hombres y mujeres que están vacíos de Dios, y Satanás muchas veces los usa, algunos de ellos, para atacar a los hombres y a las mujeres de Dios, para oponerse. Amén. Satanás se opone a que prediquemos la verdad, porque Satanás sabe que cuando predicamos a Jesucristo como Salvador y lo predicamos conforme a la palabra de Dios, según el Espíritu Santo la reveló, sin cambiarla, sin añadirle, sin acomodarla a conveniencia, Satanás sabe que esa palabra es palabra poderosa, que cuando llega al ser humano, a ese hombre o a esa mujer, puede romper cadenas, ligaduras de maldad. Llega al corazón y ese corazón de piedra los rompe. Y puede haber un cambio en ese hombre y en esa mujer, donde esas personas entreguen su vida a Jesucristo. Aleluya. Por eso hay oposición. Pero nosotros, los cristianos, seguimos hacia adelante porque ya Jesucristo venció por nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y estamos predicando el mensaje de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario, resucitó, nos perdonó de nuestros pecados, nos dio vida eterna y también nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a seguir hacia adelante predicando la verdad. Satanás se opone a que prediquemos la verdad y lamentablemente muchas iglesias se han dejado influenciar por las tinieblas. Eso es triste. Muchas iglesias predicando un evangelio de entretenimiento, de libertinaje y de mundanalidad. Yo no estoy juzgando. Esa es la realidad, la triste realidad que estamos viendo. Cuando las iglesias enseñan cosas que no son bíblicas, que no son respaldadas por la palabra de Dios, son libertinaje y mundanalidad. La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, tiene que estrictamente enseñar conforme a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que algo es malo, no se puede introducir al evangelio de Jesucristo. Esto no es cuestión de entretener a la gente o de llenar una iglesia. Esto es de que la gente acepten a Jesucristo y sean salvos por la verdad. Primera de Tesalonicenses dice, por tanto, quisimos ir a verlo. Pablo hablando, para que ustedes vean la oposición que hay. Hermano, hermana, que me estás oyendo, hay oposición. Órale a Dios, que nos dé fuerza para seguir hacia adelante. Porque el Dios Todopoderoso que está con nosotros es más grande con el que está allá afuera. Nuestro Dios es el Todopoderoso, pero hay que orar, hay que ayunar. Tenemos que llenarnos de esa llenura del Espíritu Santo. Pero hay oposición. Pero la oposición no nos puede apagar, no nos puede callar. Tenemos que seguir hablando la verdad. Por lo tanto, quisimos ir a verlos. Y yo mismo lo intenté varias veces, dice Pablo, pero Satanás nos los impidió. Satanás nos los impidió. Satanás usa personas para desanimarte. Satanás usa personas para señalarte, para levantarte calumnias, para decir que tú estás predicando mentiras, para decir tantas cosas, pero nada de eso nos importa. A nosotros nos importa seguir predicando la verdad de Cristo, porque muchos de esos que son hoy instrumentos de Satanás de oposición, también vendrán a los pies de Jesucristo. Y un día también estarán predicando la palabra del Señor. Pero la oposición está. Pero está cuando se predica la verdad. Por eso hay iglesias que están predicando un mensaje tan livianito, donde le están pasando la mano al pecado. Y ahí no hay oposición de Satanás. Porque Satanás dice, toda esta gente está en mentira. Y no estoy juzgando a nadie. Es la realidad. Y yo conozco a muchos pastores
Conozco a muchos ministros por diferentes partes y me cuentan y me dicen que lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Pero a mí no me sorprende, porque la palabra de Dios nos dice que en los últimos días vendría una gran apostasía, donde gente llamándose supuestos cristianos se apartarían de la fe y de la verdadera enseñanza. Son tiempos finales. Son tiempos finales. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Las señales están que nos dicen que los tiempos están cerca. Es tiempo de arreglar nuestra vida con el Señor. Es tiempo de aceptar a Jesucristo como Salvador. Tenemos que predicar la verdad de Jesucristo. Eso no quiere decir un evangelio de castigo y juicio tampoco. No es que vamos a predicar condenación, castigo y juicio. La iglesia no fue llamada para predicar castigo, condenación y juicio. Eso se le deja a Dios. Nosotros hemos sido llamados a predicar salvación en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados a predicar Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Ves? Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero si seguimos leyendo el versículo 18, después dice, pero ¿cuál es la condenación? Que no han querido creer. Entonces el no creer en Jesucristo, el rechazar el evangelio, la palabra de verdad, es lo que condena al ser humano. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios, que nos dice que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Así que, hermanos, yo les dejo con estas cortas palabras. Sigamos predicando la verdad y no a la palabra adulterada. Este es su hermano Ramón Junior Martínez. Les amo.